Bienvenido, doctor Pedro Ureña, cardiólogo, una autoridad en materia de corazón, en materia de medicina interna, egresado de hospitales en Estados Unidos y de INTEC. Es un honor para la tertulia recibirlo. Y el tema que nos compete hoy aquí es un tema que está sobre el tapete, en boga, con relación a los problemas que genera la enfermedad COVID-19 en el corazón y también todas estas situaciones que se comentan, a veces con fundamento, a veces sin fundamento, sin base científica, lo de las vacunas y eso. Entonces, el tema de la conferencia, que nos sentimos honrados con su presencia, es complicaciones cardiovasculares en el COVID-19. Entonces, le doy las gracias y le cedo la oportunidad para que usted exponga su tema y luego algunos minutos de preguntas. Hay muchos médicos aquí en el auditorium y también personas que no son médicos. Yo le voy a dar a compartir pantalla para que usted pueda utilizar, si lo necesita, el PowerPoint. Bienvenido y bienvenido a la tertulia. Bueno, antes que nada, Bruno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y realmente yo espero en estos próximos 15 minutos, 20 minutos llevarle un poquito de información en este tema tan importante como lo es básicamente el COVID-19 y lo que sería su impacto a nivel cardiovascular. Vamos a hablar un poquito más que nada sobre el efecto en el sistema cardiovascular post-COVID-19. ¿Se puede apreciar la pantalla? Perfectamente, sí. Perfecto. Perfecto, sí. Oye, vamos a empezar entonces. Y quizás esta es una gráfica que ilustra un poco lo que ha sido esta pandemia en términos de el impacto en la mortalidad de la población mundial. Aquí vemos que al día de ayer casi 6 millones de personas han fallecido como consecuencia directa de esta enfermedad. Y sabemos que estos números en gran parte son subestimados. Existen una gran cantidad de países cuyas estadísticas no han sido llevadas de manera adecuada y el subregistro es lo que se considera como la norma. Así que no hay duda de que nuestro mundo cambió gracias a esta pandemia y que realmente el impacto en tantas familias, tantas personas queridas que hemos perdido como consecuencia de la misma, no tiene parangón, ¿verdad? Sin embargo, hay otra pandemia que también tenemos que hablar y es básicamente lo que son las enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares en general han estado en continuo crecimiento. De hecho, podemos ver que de 1990 al 2011, básicamente la mortalidad aumentó progresivamente de 12 millones a 18.6 millones. Es decir, casi 4 veces más que la mortalidad del COVID-19 y continúa progresando. Así que tenemos dos situaciones, dos pandemias, una preexistente y que sigue cobrando la mayoría de las vidas en la población adulta y esta otra pandemia nueva. Y esto muchas veces es parte de lo que lleva a la confusión. Y hablaremos de eso un poquito más adelante, porque cuando hablamos de infarto, cuando hablamos de fallo cardíaco, cuando hablamos de esto, no es nada nuevo y venía aumentando. Fíjense que puse el 2019 como límite antes de que apareciera el COVID-19. Pero bien, vamos a hablar hoy día sobre consecuencias del COVID-19 a nivel del corazón. Y lo primero que llama la atención es que el COVID-19 es una enfermedad eminentemente cardíaca o cardiovascular. Y estas son las primeras estadísticas que salen de Wuhan, de los pacientes afectados. Y le puse en amarillo lo que eran los factores mayormente predictores de mortalidad. Y entre ellos salen dos que llaman mucho la atención. La presencia de enfermedad coronaria, es decir, obstrucción de las arterias del corazón, la hipertensión y la edad. Interesantemente, a pesar de ser una enfermedad respiratoria, entre comillas, los pacientes que tenían enfermedad obstructiva crónica o pacientes fumadores, estos dos factores no fueron tan predictores como lo fue el simple hecho de tener hipertensión arterial. Así que estamos viendo una correlación entre la enfermedad infecciosa y la enfermedad cardíaca. Pero esa fue la data de Wuhan. Veamos la data europea. Y prácticamente es una copia de lo que hemos visto en Wuhan. Cuando analizamos las estadísticas, y esto es el primer reporte publicado de 8.910 pacientes fallecidos como consecuencia de COVID-19, de nuevo llama la atención cómo la enfermedad coronaria, la presencia de fallo cardíaco,
la hipertensión, incluso el colesterol elevado eran mejores predictores de mortalidad que enfermedades pulmonares preexistentes como asma, enfermedad crónica o ser fumador. Así que eso llama la atención porque claramente es un cuadro respiratorio del que estamos hablando. Así, ¿por qué estas condiciones cardiovasculares predisponían a una mayor mortalidad? ¿Cómo explicamos esa correlación? Y quizás entonces tenemos que empezar a ver otro virus que es muy común, que es la influenza. La influenza tradicionalmente ha sido demostrada una correlación directa con enfermedad cardiovascular. Y de hecho, este es un estudio publicado el año pasado de cómo pacientes vacunados, la mortalidad cardiovascular disminuyó con relación a los no vacunados. De hecho, esto fue un estudio con placebo que tuvo que ser terminado antes de tiempo porque el comité consideró no ético continuarlo debido a la gran diferencia en las curvas de mortalidad entre los vacunados y los no vacunados. Así que ya sabíamos de esa correlación de la influenza con enfermedad cardíaca. Y esto es algo que no solamente se pasa con influenza. Las infecciones en general producen mayor enfermedad cardíaca. Y hay múltiples mecanismos por los cuales esto pasa, pero el más importante es la inflamación. Todo lo que es inflamación generalizada hace que las placas, las arterias se hagan más vulnerables, que aumenten los factores de coagulación, que se formen más coágulos en las arterias. Y básicamente estos son dos elementos muy importantes a la hora de hablar de infartos, de derrame cerebral, de insuficiencia cardíaca. Pero hay diferentes elementos. Cuando una persona tiene una infección muy grande, el cuerpo demanda más oxígeno. Esta demanda claramente pone un estrés adicional en el corazón. Aparte de eso, las bajas presiones que se producen también comprometen la perfusión y parecería ser que estos procesos inflamatorios aceleran el proceso de aterosclerosis. Y como dije anteriormente, existe un efecto procoagulante que ayuda a la formación de trombos. Así que fisiológicamente existen razones por las que cualquier infección puede llevar a una mayor tasa de eventos cardiovasculares. Sin embargo, el COVID tiene algo más todavía. Y es que particularmente, aparte de todos esos efectos sistémicos que hablábamos, tiene una afinidad por un receptor que se llama AC2. Ese receptor se encuentra en diferentes células del organismo, pero en particular se encuentra muy presente en el endotelio, que es la membrana que recubre las arterias, y en el músculo cardíaco. Dos lugares donde particularmente el SARS-CoV-2 entra y va a producir daño de manera directa. Muy diferente a la influenza. La influenza utiliza otros receptores que se encuentran predominantemente a nivel de la mucosa bronquial, específicamente del ácido ciálico, por lo cual, a pesar de que tiene un impacto en la mortalidad cardiovascular, no tiene ese efecto directo que tiene el SARS-CoV-2 en el COVID-19, que utiliza un receptor particularmente cardiovascular. Y de hecho, este es un ejemplo muy elegante de lo que estoy diciendo. Este fue un estudio publicado en el año antepasado, Cardiovascular Research, donde ellos tomaron células madre. Las células madre tienen pluripotenciales, la capacidad de convertir en lo que queramos. Vamos a decir, en este caso, ellos las transformaron en miocitos, es decir, células de músculo cardíaco, e infectaron unas células con el SARS-CoV-2 y otras lo utilizaron como modelo. Lo que ustedes pueden ver aquí es cómo a las 24 y 48 horas, en rojo están las infectadas, aumenta la frecuencia cardíaca de manera significativa y luego a 72 horas cae completamente. En la barra contralateral tenemos un fenómeno que se llama apoptosis, que quiere decir muerte celular. Es decir, esos miocitos de células madre infectados básicamente aceleran el metabolismo marcadamente y luego se destruyen a sí mismas. De hecho, otro efecto del SARS-CoV-2, y este fue otro estudio publicado, fue la demostración de cómo podemos ver las partículas virales en la membrana de las arterias. Así que afectamos el músculo cardíaco, afectamos las arterias, definitivamente muchos mecanismos. Y un tercer efecto, y aquí pongo el ejemplo, un ejemplo del corazón, lo que vemos normalmente como las arterias principales y lo que es la microcirculación, que tiene mucha importancia, y sabemos hoy día que estas infecciones virales
afectan el intercambio de oxígeno en el músculo cardíaco, conllevando a que disfuncione, se debilite y puede llevar a fallo cardíaco. Esto es otro modelo de lo que estamos hablando. Estos son entrapamientos trombóticos de plaquetas, fibrinógenos, todos factores que tienen que ver con la coagulación en la circulación pequeña o microcirculación y cómo esto afecta la función del músculo cardíaco. Resumiendo, si vamos a decir cómo el COVID-19 afecta el corazón, podemos decir entonces que existe un efecto generalizado que tiene que ver con el estado inflamatorio general, la baja presión, el aumento de la demanda de oxígeno, pero también existe un efecto directo de toxicidad al músculo cardíaco, toxicidad a las arterias y un estrés que se produce por la afección de la microcirculación. Así que esto está bien definido. Esto van a ser las diferentes manifestaciones que vamos a tener con el COVID-19: infarto, inflamación del músculo cardíaco, arritmias, pericarditis, tromboembolismo pulmonar, en fin, una lista que ustedes pueden leer, pero fíjense que el título de la conferencia es Post-COVID. Vamos a hablar entonces de cuáles son las secuelas de aquel paciente que sobrevive al COVID-19, que no cayó en esas 6 millones de pacientes que han fallecido. ¿Cómo vamos a evaluar a estos pacientes? Lo primero que tenemos que ver es que se van a manifestar ciertas anomalías. Tenemos imágenes que podemos ver y el ecocardiograma en particular nos ayuda a ver cómo se mueve el corazón y si hay algún trastorno en la contracción o alguna debilidad en la fuerza del corazón. La resonancia nuclear magnética es hoy día lo que consideramos el gold estándar, porque nos permite ver la función, pero también nos permite ver dónde hay cicatriz y dónde hay inflamación activa. Tenemos también alteraciones en los laboratorios, tanto en los celulares como marcadores cardíacos, como marcadores de coagulación. Todos esos son efectos que vamos a evaluar en el paciente post-COVID. Pero existe un grupo de pacientes que le llaman el COVID largo. Y el COVID largo se refiere a esos pacientes que luego de pasar la enfermedad activa continúan con una sintomatología persistente, manifestaciones debilitantes de fatiga. Puede haber manifestaciones neurológicas, personas que empiezan a perder la memoria, no razonan igual que antes, cardiovasculares, que es lo que vamos a hablar mayormente, pero también hay efectos pulmonares, musculoesqueléticos y psiquiátricos. La semana pasada se publicó un estudio en el Lancet muy interesante demostrando partículas virales a nivel intestinal en un paciente meses después de haber padecido una enfermedad activa. Así que este COVID largo no sabemos bien a qué se debe, pero pudiese ser consecuencia de una infección persistente, como vemos en otras enfermedades tipo hepatitis B, por ejemplo. Estos son algunos de los predictores del COVID largo. Básicamente, usualmente vemos esto mayormente en pacientes que han tenido enfermedad severa. Básicamente, la mayoría de los pacientes dejan de tener síntomas luego de 28 días, pero hay pacientes, hasta un 3%, que puede persistir más de 3 meses. Las manifestaciones cardiovasculares son importantes y las vamos a clasificar en 3 características. Paciente que tuvo un COVID leve, que es la mayoría. Paciente que tuvo un COVID moderado, es aquel paciente que requiere hospitalización pero no llega a cuidados intensivos. Paciente severo es el paciente hospitalizado que llega intensivo. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones post de acuerdo a la severidad de la manifestación inicial. Como dije anteriormente, podemos tener los síntomas persistentes como COVID largo. Podemos tener evidencia de injuria del corazón inicial leve. Podemos tener lo mismo ya en pacientes que han tenido COVID moderado. Y podemos tener también lo que llamamos daño colateral. Pacientes que hacen infartos no tratados a tiempo, sepsis cerebrovascular, etc. ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes del COVID largo? Palpitaciones. Esta ha sido una de las manifestaciones que más vemos en la práctica. Pero también hay episodios de falta de aire, cansancio con actividad que usualmente no le producen cansancio, y puede haber dolor de pecho o dolor torácico. Estas palpitaciones están presentes. De acuerdo a un estudio reciente, en pacientes hospitalizados, la tasa de arritmias fue reportada entre un 18 y un 44% de los pacientes hospitalizados. En pacientes post-COVID no tenemos suficientes estudios, pero en este estudio que pudimos encontrar publicado chino, en pacientes aproximadamente unos 30 días después del COVID, encontramos un 30%
de frecuencia cardíaca lenta, un 2% de una arritmia que se conoce como fibrilación atrial, y una tercera parte de ellos tenían cambios en el electrocardiograma. La falta de aire, por su parte, es quizás una de las manifestaciones más frecuentes. Y esta falta de aire, junto con esta lista de problemas, son todas manifestaciones de pacientes que han ya pasado el COVID inicial y que, de nuevo, insisto, es más frecuente en el COVID severo, pero también podemos verlo en pacientes con COVID leve. Es importante, y este fue otro estudio básicamente considerando cuáles eran los síntomas más frecuentes. Fíjense cómo el 64% de ellos tenían falta de aire y el 55% de ellos presentaban fatiga moderada a severa. Lo interesante es que en estos pacientes que tenían falta de aire, hay diferentes valores que podemos medir para ver capacidad pulmonar, entre los cuales está el consumo de oxígeno, la oxigenación y algunas pruebas de función pulmonar, y un porcentaje importante de estos pacientes tenían alteraciones de estos parámetros, impactando lo que sería la capacidad pulmonar de estos pacientes ya de una manera demostrada de manera objetiva. Por otro lado, el dolor de pecho, más frecuente en pacientes post-COVID moderado o severo, y se ha reportado hasta un 21% a 60 días. Vamos a hablar un poquito del COVID leve. En series iniciales, se reportó aproximadamente un 37% de hallazgos patológicos de resonancia, independiente de la severidad del COVID o de elevación de enzimas cardíacas en los primeros 60 días. Estos son anomalías que demuestran lo que hablábamos al principio, esa particularidad del SARS-CoV-2 por el músculo cardíaco. Lo importante es que en COVID leve se haya reportado un número tan elevado. Esto básicamente, otro estudio publicado en JAMA en el 2020, donde cuando se le hizo resonancia a un grupo de pacientes, hasta un 60% de ellos tenían evidencia de inflamación y apenas un 33% habían sido hospitalizados. Es decir, que la gran mayoría de ellos, o 27% de la mitad prácticamente, eran pacientes que habían tenido COVID leve. Y a pesar de esto, encontramos hallazgos en el músculo cardíaco indicativos de inflamación. Estos son todos los estudios publicados hasta la fecha. Básicamente, quizás uno de los más importantes fue este en atletas específicamente, y ahorita hablaremos de esto por todas las muertes en atletas. 1.597 atletas universitarios por COVID-19. Se encontró miocarditis en 2.3% de ellos. No post-vacuna, post-COVID-19, miocarditis en 2.3%. ¿Cuál es la implicación de esto? Cuando un atleta de alto rendimiento que tenga cualquier inflamación, por leve que sea a nivel cardíaco, pues obviamente el tipo competitivo de esfuerzo que hace lo hace más susceptible a arritmias y a muerte repentina o muerte súbita. Estudios recientes revelan una menor incidencia de anomalías cardíacas después de 3 meses. Es decir, que parecería ser que esa alta tasa la encontramos en general en las primeras semanas y es donde más tenemos que hacer énfasis en investigar a los pacientes. Actualmente se está llevando un seguimiento a mayor plazo para entender las implicaciones clínicas de estos hallazgos. ¿Qué hay del paciente con COVID moderado o severo? Aquel paciente que requiere hospitalización, pero que no llega a cuidados intensivos. Si le hacemos enzimas cardíacas, y las enzimas cardíacas para los que no son médicos son sustancias que el corazón libera cuando hay un daño estructural. Si esta es tan elevada, este es un predictor de mortalidad hospitalaria superior al dímero D que tanto se mide, a la ferritina, a la PCR. Y existe una correlación entre la severidad de COVID y hallazgos de la resonancia cardíaca. Aquí vemos básicamente una correlación entre elevación de la troponina y mortalidad. Y aquí vemos otro estudio también mostrando cómo a medida que aumenta la troponina, también vemos básicamente un aumento en mortalidad importante. La mayoría de no sobrevivientes encontramos niveles de troponinas muy elevados, apuntando que la principal causa de mortalidad en estos casos era precisamente fallo cardíaco. De los 77 autopsias de decesos por COVID-19 por Jaluz y colaboradores, encontraron una incidencia de 7% de miocarditis, 2.3% incidencia por resonancia, como dije anteriormente, y en COVID severo, ya aquellos pacientes que requieren intensivo, la incidencia de inflamación del músculo cardíaco va entre un 19 y un 58%,
de acuerdo a la serie que veamos. ¿Cómo hacemos para evaluar a estos pacientes? La realidad es que la resonancia cardíaca es muy limitada y pocos centros la hacen en el país. Y de hecho, eso no es un problema del país, es un problema del mundo. Es un proceso que toma tiempo y requiere alta especialización. Así que hacemos otro método para tratar de evaluar a aquellos pacientes de manera temprana y hacemos un eco especial que se llama eco con strain. Es una técnica que se utiliza normalmente en pacientes con cáncer que van a ser sometidos a quimioterapia porque es capaz de detectar trastornos de manera muy temprana en el músculo cardíaco y hay buenos estudios correlacionando esto con la resonancia. Entonces, si el eco strain está anormal, pues básicamente esto nos lleva a hacer resonancia cardíaca en los pacientes, pero nos lleva a tratarlo también como que ya es un paciente con injuria miocárdica. Aquí vemos básicamente diversos estudios que han evaluado el rol del eco con strain en la evaluación de inflamación del músculo cardíaco, correlacionando que cuando hay un strain anormal, pues también eso se correlaciona con daño miocárdico y mortalidad. Esa reversibilidad de la disfunción ventricular ha sido reportado en serie de casos, es decir, un alto porcentaje de estos pacientes se mejoran, pero no existe suficiente evidencia todavía. Recordar que esta es una enfermedad nueva, que apenas tenemos 2 años, para saber qué pasa con estos pacientes a mediano o largo plazo una vez se hayan recuperado. Y aquí voy a poner el ejemplo de un paciente de la práctica. Este es un paciente masculino de 47 años de edad que tuvo COVID-19 un mes previo a la visita, asintomático. Se descubrió, de hecho, porque se hizo la prueba porque había estado expuesto a su pareja que tenía COVID-19. Tras haber resultado positivo, acude a su neumólogo, se realiza un ecocardiograma y muestra que el paciente realmente había sido afectado el corazón, a pesar de ser un COVID asintomático. Este es el electro. Este es un electro que muestra una bradicardia importante. Recuerden que le dije que es el hallazgo más frecuente en los pacientes post-COVID. Y aquí vemos básicamente el ecocardiograma con una fracción de eyección en 43%. Normal debería ser por encima de 55%. Eso nos dice a nosotros que hay una afección de la fuerza del corazón y por tanto un candidato para insuficiencia cardíaca. Se hizo una resonancia que confirma los hallazgos. Se ve un aspecto de inflamación importante. Este paciente es tratado con medicamentos apropiados para fallo cardíaco. Se envía a un programa de rehabilitación cardíaca con ejercicio supervisado. Y aquí vemos la evolución de cómo poco a poco el paciente va mejorando a una fracción de eyección de 48%, 54% y luego un 60% en un periodo de aproximadamente 2 meses. Este es el protocolo que seguimos nuestro grupo en MSA, post-COVID-19. Todos los pacientes se les hace un electrocardiograma, independientemente de que sea severo, leve o básicamente asintomático. Se le hace un ecocardiograma con strain. Le mandamos a hacer enzimas cardíacas para ver si ha habido daño. Si hay alteraciones coreográficas, se le hace una resonancia. Y también, independientemente del eco, si es un atleta de alto rendimiento, le hacemos una resonancia cardíaca también, con la finalidad de detectar esos cambios que habíamos mencionado. El tratamiento es un tratamiento dirigido para pacientes con corazones debilitados y se están utilizando 2 medicamentos nuevos, que es la colchicina y inhibidor SGLT2, que aparentemente están dando muy buenos resultados. Estos son diversos estudios que se están llevando a cabo en la actualidad. Insisto, es una enfermedad nueva. Todavía nos falta mucho por aprender, pero precisamente los medicamentos que estamos utilizando son los que se están estudiando. Estos son diversos protocolos utilizando diversos regímenes para contrarrestar el efecto tan devastador que tiene esta enfermedad a nivel del músculo cardíaco. Pero una pregunta, y yo sé que Bruno está muy interesado en que hablemos de las vacunas y cómo esto podría afectar el músculo cardíaco. Y aquí le tengo 2 artículos sencillamente para hablar un poquito de esto. Recordar que ya tenemos prácticamente más de 18 billones de personas vacunadas en el mundo. Estos son 2 reportes. Uno, esto fue de Montana, de 2.8 millones de pacientes vacunados, en este caso con Pfizer y Moderna, y donde ellos pudieron encontrar 20 casos de miocarditis y 37 casos de pericarditis. Es decir, de 2.8 millones de personas, 57 casos. Todos reversibles con características benignas. Esta es la serie israelí sobre su experiencia con las vacunas. Y en la serie israelí aquí vemos también un estudio muy bien llevado, con un buen seguimiento. Luego de 5.1 millones de personas vacunadas, ellos pudieron encontrar 304 personas con síntomas de miocarditis.
Recordemos la tasa que yo hablaba post-COVID y comparémosla con lo que es la tasa post-vacunación y se van a dar cuenta que es irrisoria la comparación. Claramente, el COVID tiene 40, 50 veces más chances, y estoy siendo conservador, de tener un episodio de miocarditis que un paciente con una vacuna. Los casos que se han visto han sido mayormente pacientes jóvenes y en la gran mayoría son completamente reversibles. Es algo a considerar, es algo a evaluar, pero el beneficio sobrepasa por mucho lo que sería el daño. En conclusión, lamentablemente, y tengo que decir esto, todavía tenemos más preguntas que respuestas. No sabemos qué tiempo toma la troponina en normalizarse. Tenemos pacientes que todavía meses después continúan con troponina elevadas. No sabemos qué implicaciones tiene esto en cuanto al pronóstico del paciente. En pacientes post-COVID-19 con disfunción del ventrículo izquierdo, ¿cuántos se normalizan y cuántos no? Así como le mostré este caso, hemos tenido casos donde el paciente no han mejorado y han terminado en un fallo cardíaco ya con mucho más implicación. En pacientes con disfunción temporal, si existe un riesgo ulterior de que se fueran a deteriorar más adelante, no sabemos. No sabemos qué pasa con estos pacientes con trastornos de la resonancia a largo plazo y si se puede afectar la rigidez del corazón que se conoce como función diastólica. Realmente necesitamos guías y validación sobre el uso de imágenes, biomarcadores como pronóstico para COVID-19. Son todas áreas a investigar y créanme que se está llevando a cabo mucha investigación al respecto, pero es lo mejor con lo que contamos en el momento. Con esto quiero terminar y realmente, básicamente, dejo el foro abierto para cualquier pregunta. Excelente, doctor, excelente, muy bien. Este es el momento para que los amigos aquí que están en esta conferencia, pues se animen y hagan sus preguntas. El que pueden escribirla, la pueden escribir aquí en el chat del Zoom. Hace unos meses atrás, la Sociedad Dominicana de Cardiología decía que había un aumento de casos de pacientes jóvenes con infartos agudos al miocardio de manera inesperada en un paciente que supuestamente era sintomático. ¿Tú estás de acuerdo con esto de que ha habido un aumento en la frecuencia de enfermedad cardíaca, de infartos y de angina de pecho luego de la pandemia? Mira, Bruno, probablemente sí, probablemente sí. Todas como te dije anteriormente, fíjate que hay dos cosas que yo quería plantear. Las enfermedades cardiovasculares han estado aumentando antes del COVID. Esa fue la primera gráfica que puse. O sea, si nosotros vemos del 90 al 2019, ha sido un ascenso constante de los infartos y de la mortalidad cardiovascular. Así que yo no esperaría que vaya a disminuir con post-COVID, todo lo contrario. Si tenemos la condición de que es una enfermedad eminentemente cardiovascular, pues obviamente que los problemas cardiovasculares van a aumentar, incluyendo los infartos. Ahora bien, eso hay que esperar las estadísticas. Todavía no tenemos... Hay un problemita aquí, deja ver. Se fue la señal. Déjame ver. Hubo un problema aquí, deja ver. Mi queridísimo profesor Jorge Broza, y qué placer tenerlo. ¿A quién? Raúl. Ah, Raúl Come de Bro, sí, bienvenido. ¡Wow! Sí. Es un privilegio. Sí. Pues Bruno, te decía básicamente que cuando hablamos de infartos, las estadísticas nos indican que los infartos han ido aumentando de manera progresiva y la muerte cardiovascular, eso fue de las primeras diapositivas que mostraba, cómo hemos ido teniendo un aumento de mortalidad cardiovascular antes del COVID-19. O sea que yo no espero que con el COVID-19 vaya a disminuir, al contrario. Pero hay un aspecto importante.
A principio, con la pandemia, mucha gente no iba a los hospitales por miedo a contaminarse. Y esto conllevó a un aumento de la mortalidad que fue bien reportada, tanto en estadísticas norteamericanas como europeas, de cómo hubo un aumento de muerte en las casas, muerte súbita por infarto, sencillamente por el temor a no ir o dejar a último minuto por el miedo a la infección. Así que claramente yo creo que en el 2020-2021, si asociamos el estrés asociado con la pandemia, si asociamos que el COVID-19, como dije anteriormente, es una enfermedad eminentemente cardiovascular, si asociamos a todos los factores que se involucran en una infección, pues yo entiendo que sí, que va a haber un aumento de la tasa de infartos de manera significativa en estos 2 años. Pero hay que esperar las estadísticas robustas antes de poder decir eso con propiedad. El doctor Brady de las Nueces pregunta que qué opina del Quercetin 250 para tratar casos agudos. Perdón. Quercetin. No conozco ese medicamento. La realidad que tampoco no te puedo decir, no he visto ninguna data al respecto. Okay. Aquí pregunta, José Miguel pregunta, long COVID con manifestación clínica parecida a un tipo de fibrosis pulmonar leve o disnea, ¿cuál es el tratamiento? Mira, realmente, como te mostraba en una de las diapositivas que enseñaba, hay 2 estudios bien interesantes, un estudio sueco y básicamente un estudio norteamericano, correlacionando el long COVID con disnea, con trastornos pulmonares, es decir, con disminución en la capacidad de difusión de oxígeno, es decir, con hasta cierto punto, cierto grado de fibrosis, podemos decir así. El tratamiento es de soporte. En este momento no hay un tratamiento específico y no sabemos cuál es la duración o si existe algún grado de reversibilidad. Hemos visto casos de fibrosis importantes por COVID, que obviamente ya cuando eso pasa no hay marcha atrás, pero en el caso de long COVID con disnea leve, la mayoría de pacientes, por lo menos la serie que hemos visto, tienden a mejorar los síntomas. Ahora, tratamiento como tal, todavía no hay ningún realmente tratamiento para long COVID. Luz Cifuentes está preguntando que qué cuidados debe tener un paciente con COVID leve medicado con Coplavix y Candesartán. Debe continuar sus medicamentos. O sea, realmente, inicialmente, como hay una correlación entre el receptor ACE y el COVID, se pensaba que medicamentos como el Candesartán o el Enalapril o el Captopril, que trabajan con el receptor, podían de alguna forma facilitar la infección o empeorarla. Se demostró todo lo contrario. Parecería haber, de hecho, un efecto protector. Así que, reconociendo que la hipertensión es un factor de riesgo, nunca parar los antihipertensivos, al contrario, seguir su tratamiento de base. Y en el caso de la aspirina y el Plavix, dependiendo de cuál sea la indicación por la cual la está tomando, debe continuarse. El señor Oliver Flamber pregunta si hay diferencias importantes entre los efectos post-COVID con relación al COVID-19 original o la variante Omicron, que es la que actualmente está, a pesar de su apariencia benigna, por sus síntomas más leves, el Omicron podría causar daños en el corazón, aunque sea leve. Excelente pregunta. La realidad no tenemos todavía información suficiente. Recordemos que uno tiene que ir hablando a medida que van surgiendo las publicaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de la patofisiología que hablamos al principio. Muchos de los aspectos son los mismos que teníamos con la variante Delta, es decir, básicamente la forma de infección del Omicron es la misma. Es mucho más infeccioso, es la única diferencia. Y yo digo, sí, es posible que sea un poquito más benigno. Hay algunos estudios, o hubo un estudio hablando de que no atacaba tanto el tejido pulmonar, que era más bronquial. Sin embargo, yo personalmente pienso que no es tanto un problema de que el virus sea más benigno, es que la población ya está más preparada porque está más inmune, hay mucho más inmunidad. El que no ha tenido vacunas ha tenido alguna exposición, es decir, estamos encontrando una población mejor preparada. Muy diferente a cuando cualquier infección entra a una población que todavía no ha desarrollado ningún tipo de inmunidad. Así que yo personalmente pienso que probablemente, debido a que estamos encontrando una población en mejores condiciones, pudiese ser que haya menos impacto a nivel cardiovascular, pero hay que esperar la data. En medicina todo se basa en evidencia. Hasta que no tengamos evidencia no debemos decir nada. Están preguntando qué opinas sobre el uso de anticoagulación, favipiravir y toda esa batería de medicamentos que se prescriben en pacientes con COVID leve. Totalmente desacuerdo, totalmente desacuerdo. Y te puedo decir, no te lo digo porque te desacuerdo, sino que la data que se ha extrapolado data de otras condiciones. La anticoagulación, por ejemplo, se toma el dímero D como un parámetro. El dímero D es un parámetro que sí es verdad que aumenta cuando hay trombo, pero también aumenta cualquier proceso inflamatorio.
De hecho, con la edad el dímero D tiende a aumentar. Hubo un estudio en pacientes hospitalizados en cuidado intensivo con dímero D elevado, sirvió como un marcador pronóstico y en estos pacientes sí hubo un beneficio. En pacientes con COVID leve, darle un medicamento como un apixaban, un rivaroxaban, definitivamente tú estás aumentando el riesgo de sangrado sin que haya un beneficio real en términos de prevención de tromboembolismo. Así que yo personalmente estoy en desacuerdo con esa práctica. Con el favipiravir la evidencia es muy tenue realmente, o sea, nosotros no tenemos una buena evidencia. Hay dos antivirales que han salido ahora mismo recientes, que realmente el ritonavir, el molnupiravir, que sí hay evidencia, pero realmente se usa en pacientes de alto riesgo en el inicio de la enfermedad. Pero favipiravir, el uso de anticoagulantes, el uso de dexametasona a COVID leve tampoco está justificado. El COVID leve se trata como se trata cualquier gripe, con un tratamiento sintomático completamente. Sí. ¿Qué opinas con relación a la vacuna? Esta presión mundial de vacunación masiva, de vacunación frecuente, de primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, cuarta dosis, hay gente que está hablando de quinta dosis, en un periodo muy corto de tiempo, este tipo de hipervacunación no pudiera a largo plazo producir problemas autoinmunes o esta sobreestimulación del sistema inmunológico con tantas exposiciones. ¿Qué opinas de esto? Y además, supuestamente el 31 de enero, nuestro país vamos a tener que presentar la tercera dosis en todos los centros comerciales y bancos y todos los lugares. ¿Qué opinas de esa situación? Sí, mira, bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Cuando decía, y lo sigo insistiendo, que debemos basarnos en la evidencia, pues yo siempre digo, nosotros no podemos adelantarnos, la carreta no se puede adelantar al caballo, como dice el refrán, ¿verdad? Sí. Yo fui muy crítico de la tercera dosis temprana como se aplicó aquí, y sigo siéndolo. Yo entendía que aplicar una tercera dosis a un mes de una Sinovac o a 2 meses de AstraZeneca, no había ninguna evidencia que soportara esa práctica. Y de hecho el tiempo demostró que sí había efectividad, pero después de 6 a 8 meses, que es cuando tú empiezas a tener una caída de los anticuerpos. Una tercera dosis sí ha demostrado efectividad en disminuir mortalidad, no tasa de infección. Y es muy importante que se entienda lo que es infección y lo que es complicaciones. Los pacientes vacunados en general tienden a ser COVID mucho más leve. De todas maneras, ninguna vacuna es perfecta y va a haber un porcentaje de pacientes que van a tener complicaciones a pesar de estar vacunados, pero esa es la minoría. Toda la data que tú puedes analizar te vas a dar cuenta que el 90-95% hospitalizados son pacientes o no vacunados o que ya pasó mucho tiempo y no han tenido refuerzo. Así que el refuerzo sí parece ser de ayuda a los 6 meses. Más de ahí no podemos decir nada todavía. No hay evidencia suficiente por una cuarta dosis. De hecho, el reporte israelí reciente de que la cuarta dosis en empleados de la salud no previno prácticamente nada. Fue lo mismo, creo que le tenían 3 dosis solamente. Así que todavía no podemos hablar de cuarta dosis como una medida efectiva. ¿Qué va a pasar o qué yo preveo que va a pasar? Yo preveo que esto va a ser como la influenza. Los virus van a seguir mutando y va a haber que hacer protocolos de cambio de vacuna una vez al año. Es lo que yo preveo que puede pasar. Ahora bien, ¿por qué se insiste tanto en la vacunación? Se insiste mucho porque las mutaciones dependen en gran parte de esa propagación masiva. Y a nosotros nos preocupa, personas que estamos dándole seguimiento a esto, regiones del mundo, por ejemplo como África, que tienen apenas un 30% de vacunación, sí pueden seguir surgiendo variantes que pudiesen ser más agresivos y entonces echar para atrás. Así que el interés de vacunar la mayor cantidad de personas posible es precisamente para ver si podemos lograr esa inmunidad y disminuir los chances de que sigan ocurriendo mutaciones, o por lo menos tan rápido como han ocurrido en este último año. Aquí preguntan que si le dio COVID leve, si puede seguir haciendo ejercicios o si tiene que ir más suave con los ejercicios. No, yo te diría que si tuvo COVID leve y no tuvo ninguna afección cardíaca, lo que él debe hacer es evaluarse. O sea, eso sí yo le digo a todo el mundo, no importa que sea leve. Fíjate que te puse el caso de un paciente que fue asintomático incluso y desarrolló una cardiomiopatía. Entonces, realmente yo entiendo que sí, que debe haberse una evaluación cardiovascular. Si su evaluación cardiovascular está bien, sus enzimas cardíacas, su electro, su ecocardiograma, entonces no hay ningún problema. Usted puede retomar su vida normal como lo haría después de cualquier proceso gripal. Aquí hay una persona que pregunta, que es prácticamente una consulta, que quiere aprovechar, parece. Dice aquí que se operó operación bypass coronario hace casi 3 años, no ha contraído COVID, usa aspirina,
que si sería conveniente usar clopidogrel también como medida preventiva. No, realmente, no hay ninguna evidencia de que usar clopidogrel contribuye en nada en pacientes con enfermedad coronaria y COVID. No lo recomendaría. Aquí preguntan que qué opinas de la decisión de algunos países europeos, como Inglaterra, de poner fin a las restricciones de la pandemia y Mira, abrir un poquito. sí, yo creo que eventualmente ya países como Inglaterra, que tienen una población de vacunación ya prácticamente cerca del 90%, pues realmente tienen que empezar a bajar la guardia. Y yo creo que también una de las cosas que no hay duda de que esto mismo del Omicron, pues nos está dando una visión un poquito diferente de que realmente la gran mayoría de la población, sobre todo vacunada, va a tener un COVID leve. Así que entiendo que es razonable hacer esto. Sí. Yo te diría que hay que tener cautela. Cuando digo bajar las restricciones no quiere decir volver o mejor dicho, como lo hemos estado haciendo, sin ningún tipo de cuidado. Yo creo que todavía en espacios cerrados, con alta densidad, el uso de mascarillas es recomendable, sobre todo en actividades como restaurantes, si no tenemos el distanciamiento social. Todas esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Pero sí, yo creo que hacia allá es que se dirigen las medidas. La mayoría de los países van a empezar a dar las medidas a medida que esta pandemia se vaya estabilizando más. Rafael Narciso Vargas pregunta, ¿problemas renales post-COVID, si son muy frecuentes? No son frecuentes, están descritos y de hecho en pacientes con COVID grave es una de las complicaciones más frecuentes que vemos. Cuando empiezan a entrar ya en fallo más avanzado, pues síndrome hepatorrenal, es decir, fallo hepático, fallo renal, fallo cardíaco, en otras palabras, fallo multiorgánico. Pero en una de las diapositivas que yo mostraba esos complejos de trombo que se forman y precisamente ellos mostraban autopsias de células renales, células miocárdicas y células pulmonares afectadas por estos microtrombos. Así que sí, existe un efecto sistémico, protrombótico y proinflamatorio que puede afectar los riñones de manera directa. El doctor Radamés Corona pregunta, en su opinión, ¿cuál es el tiempo idóneo para el refuerzo? ¿Cuánto tiempo después de la segunda dosis? 6 meses. 6 meses es lo que se ha demostrado y es lo que se ha estudiado, de 6 a 8 meses. No se recomienda antes de eso. Una de las dudas que hay es en el paciente que tiene 2 dosis y tuvo COVID, ¿cuándo se debe vacunar? No tenemos data sólida para recomendar eso todavía. Yo entendería que es prácticamente lo mismo que si hubiese sido una segunda dosis, porque la infección actúa como un booster, es decir, ya la infección va a ser lo que iba a hacer ese refuerzo, así que no entiendo que no es necesario y que posiblemente después de 6 meses tendremos información suficiente para poder hacer esa recomendación. Es decir, que una persona que tuvo COVID en diciembre, ahora debe de aguantarse con la vacuna. Si tiene sus 2 vacunas, personalmente pienso que sí. No le veo ninguna lógica. El caso mío, a mí me ha dado 2 veces el COVID y tengo 2 vacunas chinas. Yo no me he puesto Pfizer ni Moderna. En ese caso, yo he tenido 4 exposiciones al virus, 2 naturales y 2 con vacuna. Me imagino que la segunda fue bastante leve. Sí, claro. Y la primera también, sí, gracias a Dios, sí. Pero la primera es más fuerte que la segunda, porque fue una cepa diferente, sí. Ahí hablamos también de lo que te decía, o sea, ya tú tenías una inmunidad y eso es lo que ha pasado con muchas personas. Casi todo el que le ha dado por segunda vez le ha dado muy suave, independientemente que tenga 2 o 3 dosis, porque ya hay una cierta inmunidad, no solamente de los anticuerpos que la gente mide. Recordemos que hay una inmunidad celular que reconoce, activa el sistema mucho más rápido y evita las complicaciones de ese proceso inflamatorio. Aquí hay muchas personas diciendo, por ejemplo, Milton Rowe dice aquí que tuvo COVID, tiene 2 vacunas chinas y la semana pasada estuvo positivo. Es decir, ha tenido 4 exposiciones. Aquí pregunta Beni Anilza Arias, ¿qué secuelas puede dejar el COVID-19 a un paciente hipertenso diabético con asma? Lo mismo que se ha hablado. Interesantemente, el asma, que todos inicialmente pensábamos que iba a ser un gran problema para los pacientes con COVID, no resultó ser predictor de complicaciones, de hecho. Y creo que también, de nuevo, en las series que vemos, básicamente los pacientes asmáticos no salen con particular con un riesgo alto. La hipertensión es un factor de riesgo, sobre todo si se acompaña de edad avanzada. Entonces, lo mismo que decía al principio, son pacientes que tienen más chance de tener complicaciones cardiovasculares, por lo cual se recomienda una evaluación cardiovascular. Hay 3 vacunas, Pedro, que no se ha mencionado mucho, como que se usaron y dejaron de usarse. La Sputnik, la Johnson & Johnson y la AstraZeneca. Como que esas 3 vacunas fueron perdiendo vigencia a lo largo
Mira, AstraZeneca no tanto, Bruno. AstraZeneca realmente es la que se sigue usando en Inglaterra, por ejemplo, en la India también. Es una vacuna que tiene muy buena data. Johnson, el problema con Johnson fue lo de una sola dosis, que aparentemente luego que se demostró que su efectividad en cuanto a producir una respuesta inmune no era tan buena, que realmente se necesitaba un refuerzo. Y la Sputnik tuvo muchos problemas básicamente de validación de protocolos. La Sputnik es muy parecida básicamente a la AstraZeneca, utiliza un vector con una ventaja que en la segunda dosis utilizaba un vector diferente para reducir inmunidad de rechazo, vamos a decir así. Pero los protocolos que utilizaron lamentablemente no fueron muy bien validados y por eso sí ha tenido problemas de poder expandirse en el mundo. Pedro, estamos terminando. La última pregunta, el oncólogo César Núñez dice que ¿qué opinas de la cuarta dosis luego que te has puesto 2 dosis de Moderna? A los 6 meses, 1 dosis de AstraZeneca. Es decir, que a él le faltaría la cuarta dosis. No Van 3. yo no, doctor, no recomiendo cuarta dosis todavía. Se ha planteado eso como una posibilidad. Yo creo que aquí se va a justificar más la cuarta dosis porque se puso una tercera muy temprano. Esas personas que se pusieron la tercera dosis al mes o 2 meses de AstraZeneca, como se recomienda en el protocolo de aquí, a los 6 meses, pues ya tienen una caída de ambas, de la inicial y del refuerzo. Y creo que por eso está hablando de cuarta dosis, pero no hay ninguna data que avale eso todavía. Hay que esperar los estudios y ver cuándo es que se va a recomendar si es la misma vacuna o si van a haber modificaciones, ya se está hablando de eso para un futuro. El general Taveras pregunta, siendo nuestro vecino Haití, flujo migratorio elevado, poca garantía de vacunación, ¿no entiende usted que podría surgir una variante más agresiva, como ya dijera la amenaza de África? Sin embargo, tengo entendido que en Haití no hay mucha estadística, pero la incidencia es baja. Y en Bueno, África, mira, eso de que la incidencia baja es muy relativo. Como te digo, fíjate que si no se lleva de eso, los países que mejor han manejado la pandemia en Latinoamérica son Haití y Nicaragua. Realmente, porque son prácticamente con la menor estadística en términos, pero es que no hay estadística. Y realmente, mientras más deficiente es el sistema de reportes, pues más su registro va a haber. Entonces, realmente sí, yo creo que eso es un problema y un peligro y realmente nos preocupa. La ventaja de Haití es que tiene una población eminentemente joven y eso tiene mucho que ver con quizás un menor impacto en mortalidad, pero por otro lado, la falta de estructura o de infraestructura hospitalaria, la falta de vacunación, todo eso representan un riesgo para posibles variantes, absolutamente. sí. La última pregunta, que si no es mejor medir anticuerpos antes de decidir vacunarse, para Mira, saber si están no. altos. Los No. anticuerpos, honestamente, yo soy de los que digo los anticuerpos es una gran pérdida de dinero. Realmente no ha habido ni un solo estudio correlacionando, por lo menos con lo que medimos de manera comercial, anticuerpos con efectividad. Y fíjate cómo, y creo que eso tú lo has visto mucho, pacientes con vacunas chinas, como le decimos, a la CoronaVac, que no elicitaban suficientes anticuerpos, tenían COVID leve, porque hay más que simples anticuerpos. Una de las Sí, cosas que tenemos es inmunidad celular, que no se puede medir. Las sí. células T tienen un rol importantísimo en lo que es la defensa contra el virus y eso no lo podemos cuantificar. Así que el anticuerpo es una elevación inicial, pero realmente como validación de efectividad de vacuna no ha sido demostrado su uso. Sí. Pedro, muchas gracias por todas estas preguntas y respuestas que aclaran la mente de las personas, y dan educación, ilustran y le dan luz para poder decidir sobre esta situación de si se vacuna, si no se vacuna. En un futuro nosotros te vamos a invitar presencial. Cuando digo en un futuro me refiero junio, julio, porque en algunos congresos aquí de Neuronorte tengo pendiente una invitación presencial Bueno, para que nos ilustre con temas relacionados con el corazón, no necesariamente con la pandemia, sino con el corazón y la relación corazón-cerebro, accidente cerebrovascular y todo ese tipo de cosas. para mí Te sería damos, estamos a la hora, gracias. te damos las gracias. Esta es una conferencia que teníamos pendiente de hacía meses que habíamos conversado y la verdad que ha sido muy interesante y preguntas muy buenas también del público. Todo esto está grabado y luego la gente que no pudo estar, uno lo envía y lo pueden ver. Así que muchas gracias. Si tienes algún mensaje final. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes y de verdad que siempre a la orden
muchísimas gracias de nuevo, un honor para mí. Bueno, le damos las gracias a todos los miembros del grupo, la tertulia y los amigos que han entrado, y ha sido un honor, una noche de aprendizaje. Muchas gracias, Pedro.